En el video de hoy te voy a enseñar a descargar e instalar MX Linux. Para ello simplemente tenemos que irnos a tu navegador de preferencia y googlear o buscar MX Linux para que nos aparezca la página principal en el top de la página de Google o de buscador que ustedes tengan. Le damos a descargar. Hay diferentes versiones de MX Linux. Entre ellas está la primera, segunda y tercera versión. Es exactamente parecido con diferentes interfaces gráficas. O sea, en el motor es parecido. Le damos a la segunda opción, que es mi caso, que es la versión de KDE. Le damos a descargar y vamos a esperar 5 segundos. En mi caso, yo lo voy a mandar al escritorio y lo voy a pausar. Lo siguiente es descargar Rufus como tal. Rufus es una herramienta que nos va a permitir instalar el sistema en una USB. Googleamos Rufus para que nos aparezca el link de la página principal. Luego de ello buscamos Rufus 3.14 o simplemente la versión que ustedes tengan en el momento que estén viendo el video. Le damos un clic ahí y se va a descargar o iniciar la descarga. Luego de ello van a estar esos archivos como tal. Le damos un clic derecho y ejecutar como administrador a Rufus. ¿Qué va a pasar en el dispositivo? Debemos conectar nuestra USB. Luego de conectar nuestra USB, luego de conectar la USB y que en el dispositivo aparezca el nombre de nuestra USB, le damos a seleccionar y buscamos el nombre de la imagen ISO. Le damos a un clic y abrir. Luego de clic y abrir, le damos a empezar y nos dice la versión recomendada. Nos dice esto también y le damos así. Cabe destacar es que bueno que estén conectados a la internet porque a veces se descarga archivos muy pequeños, sí, lo descarga. Vamos a aceptar y se va a completar así. Luego de unos 10 o 15 minutos le damos a apagar y cerrar si es en esa PC. Si es en esa PC, simplemente apagamos la PC y que se apague completa, conectamos nuestra USB, le damos a encender para entrar al modo BIOS, le damos a F2 antes de que suba la computadora, simplemente le damos a encender y F2. Luego de allí nos vamos a ver por las flechas y vamos a irnos hacia un costado. Hacia donde dice seguridad. Luego que estamos en seguridad, bajamos hasta donde dice Security Boot. Damos un Enter, está Enable y debemos desactivarlo y dejarlo en Disable. Luego de ello, bajamos hasta aquí, hasta donde está el nombre de nuestra USB, que entre paréntesis está USB Flash Drive. Cabe destacar que pueden haber más de uno o dos configuraciones por encima de nuestra USB. Eso varía por la PC. Luego que ya está seleccionado, simplemente pulsamos F6 las veces necesarias para que esté en el primer lugar. Luego que está en el primer lugar, le damos a F10 para guardar los cambios y luego Enter. Y la computadora se tiene que reiniciar y arrancar desde la USB. Y así es. En ese menú simplemente aparecen varias opciones, pero le tenemos que dar a la primera opción y un Enter. Luego que le damos al Enter, va a cargar esa página, la computadora se va a reiniciar, van a pasar varios pasos que tenemos que esperar, como ese, más o menos durar unos 2 minutos, aquí más o menos uno y algo, y la computadora ya la preinstalación ha cargado. Aquí debemos aquí debemos darle a Install System o Install MX Linux. Simplemente le damos a OK y aquí tenemos que seleccionar o tenemos que esperar eso. Le damos a siguiente, que es más o menos del idioma y ese tipo de cosas. Luego de aquí le aparece la forma de instalación. Yo les marco la primera opción porque yo quiero instalar el sistema en el disco completo para hacer una instalación más limpia. Lo siguiente le damos a próximo o a next abajo y va a aparecer esto. Nos va a decir que se va a formatear y todo esto. Aquí simplemente le damos a siguiente abajo en la esquina inferior derecha. Le damos a siguiente, dejamos todo igual. Y aquí simplemente tenemos que simplemente ponemos el nombre que queremos que aparezca cuando encendamos la PC. Para ello simplemente ponemos ese nombre y luego de ello, ¿qué vamos a hacer? Algo que cabe sacar es que la primera letra no puede ser mayúscula. Lo siguiente, después de eso, es poner nuestra contraseña 2 veces y que esta tenga entre 7 a 8 dígitos. Luego ya damos a siguiente y el proceso de instalación va a ir a la parte final. ¿Qué es la parte final? Bueno, este proceso va a durar unos 25 a 20 minutos más o menos. Y va a aparecer un mensaje así que he dicho que se ha completado correctamente la instalación y todo el proceso se ha hecho de manera correcta. Lo siguiente es darle a reiniciar o al siguiente y sacar la USB. También cabe sacar que antes de arrancar el sistema, la computadora puede que comience a cargar unos scripts y la computadora se va a reiniciar. Y aquí surge ese menú. Ese menú simplemente le damos a siguiente y la computadora va a arrancar el sistema.
Cabe destacar que luego de eso van a cargar varias páginas, o sea, como que páginas no, sino procesos de preinstalación, instalación, cargo o verificación de archivos y ese tipo de cosas. Pero ya aquí el sistema ha arrancado correctamente. Si haces esta parte del video, te recomiendo que le des like. Y unas cuantas cosas, el sistema es muy fluido y tiene unas cuantas cosas que el sistema le benefician. Gracias por ver el video, suscríbanse, like y compartan. Y espero que el video les haya servido de ayuda.